Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy prepárense para sumergirse en una historia que de verdad les va a atrapar. Vamos a desgranar uno de esos momentos que te dejan con la piel de gallina, una escena que muchos de ustedes han estado pidiendo y que, créanme, tiene su buena dosis de misterio y tensión. Hoy hablamos de Demet en la sombra, la espera más larga por Khan en la comisaría. ¿Se imaginan la atmósfera? ¿La angustia? ¿La incertidumbre? Pues quédense conmigo porque vamos a revivirlo todo. Y antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, si aún no lo han hecho, por favor, toquen esa campanita y suscríbanse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras exploraciones. Y es que a veces en las series hay escenas que se quedan grabadas en nuestra memoria por la pura intensidad que transmiten. Momentos donde la quietud se vuelve ensordecedora, donde cada segundo parece una eternidad, y donde la sombra de la duda proyecta un manto sobre todo. Esa es precisamente la sensación que nos evoca la espera de Demet por Khan en la comisaría. Piensen en ello. No es solo la espera física, es la carga emocional que lleva consigo. Es la incertidumbre sobre lo que ha sucedido, sobre el futuro que se vislumbra, sobre la culpa o la inocencia de la persona amada. Recordemos el contexto, ¿verdad? Las tramas de nuestras series favoritas a menudo nos presentan situaciones extremas, escenarios que ponen a prueba la fortaleza de los personajes y, por extensión, la nuestra como espectadores. La comisaría por sí sola ya es un lugar que evoca seriedad, a veces temor, y sobre todo, la antesala de noticias que pueden cambiarlo todo. Y cuando esa espera la protagoniza un personaje como Demet, que sabemos cuánto quiere y se preocupa por Khan, la tensión se multiplica. No estamos hablando de una espera para recoger un paquete, estamos hablando de una espera que puede definir vidas, relaciones, futuros. Imaginemos la escena. Demet, probablemente con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sentada en una de esas sillas duras y frías de una sala de espera de una comisaría. Las luces fluorescentes quizás zumbando sobre su cabeza. El aire cargado de un silencio tenso, roto solo por el murmullo lejano de conversaciones o el sonido de pasos que se acercan y se alejan, cada uno de ellos arrancándole un sobresalto. Cada minuto que pasa es un peso más sobre sus hombros. ¿Qué estará pensando? Estará repasando cada momento buscando una explicación, una pista de lo que pudo haber pasado. Estará reviviendo discusiones, malentendidos, pensando si algo de lo que ha sucedido es culpa suya o de Khan. Y es que esa espera, ese tiempo suspendido, es un campo de batalla interno. La mente de Demet seguramente estará trabajando a toda máquina. Podría estar visualizando a Khan, imaginando su rostro, su reacción ante la situación. Podría estar repasando las últimas conversaciones, buscando indicios, pretextos, motivos. Cada detalle, por insignificante que parezca en circunstancias normales, cobra una importancia vital en esos momentos de crisis. ¿Le habrá dicho algo que no debía? ¿Habrá hecho algo que le haya puesto en esta situación? Estas preguntas, las que nadie puede responderle en ese momento, son las que la atormentan. Además, hay que considerar la soledad de esa espera. Aunque pueda haber otros esperando, cada uno está inmerso en su propia angustia. Demet está sola en su preocupación por Khan. La incomunicación, esa barrera que a menudo se crea en momentos difíciles, es palpable. No puede llamarlo, no puede saber de él directamente, solo puede depender de la información que le llegue, una información que puede ser fragmentada, tardía o incluso equivocada. Esa falta de control, esa impotencia, es una de las sensaciones más frustrantes y aterradoras que uno puede experimentar. La espera más larga no es solo una expresión figurada. En ese contexto, el tiempo se dilata. Cada tic-tac del reloj, si es que se atreve a mirarlo, es un recordatorio de su situación de indefensión. Es como estar atrapado en un limbo, sin saber si el amanecer traerá consuelo o una nueva tormenta. La incertidumbre es el peor enemigo en estas situaciones. Nos hace imaginar escenarios peores, nos llena de miedos que a veces resultan ser infundados, pero que en ese momento se sienten terriblemente reales. Y pensemos en Demet como personaje. Si la conocemos, sabemos que su amor por Khan es profundo. Por lo tanto, esta espera no es solo la espera de una amiga, de una conocida, es la espera de alguien que le importa de verdad. Eso añade capas de preocupación, de miedo a perderlo, de desear con todas sus fuerzas que todo salga bien.
Es una espera teñida de amor, de vulnerabilidad, de esa esperanza tenue que se aferra a lo más profundo de nuestro ser cuando todo parece ir mal. Ahora, ¿qué podemos aprender o sentir al ver esta escena? Primero, nos conecta con la empatía. Nos ponemos en el lugar de Demet y sentimos su angustia. Nos recuerda lo importante que es el apoyo en los momentos difíciles, aunque ese apoyo no pueda manifestarse de forma directa en ese preciso instante. También nos hace reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cómo reaccionaríamos si un ser querido estuviera en una situación similar? ¿Tendríamos la fortaleza para esperar, para buscar respuestas, para mantener la calma? La habilidad de los guionistas para construir estas escenas es clave. No se trata solo de poner a un personaje esperando. Se trata de transmitir ese vacío, esa inquietud, esa lucha interna a través de gestos, de miradas, de la atmósfera misma. Quizás Demet se muerde el labio, se frota las manos, mira hacia la puerta con una intensidad que traspasa la pantalla. Son pequeños detalles que construyen la narrativa emocional y que nos hacen sentir parte de la experiencia. Y para los que siguen la trama de cerca, esta espera es también un punto de inflexión. Lo que suceda después de esa espera, la información que reciba Demet, la forma en que reaccione, todo ello marcará el rumbo de la historia. Es un momento de pausa, sí, pero una pausa cargada de potencial, una antesala de lo que vendrá. La tensión acumulada durante esa espera tiene que liberarse de alguna manera, y esa liberación casi siempre viene con consecuencias importantes. Piensen también en la actuación. La actriz que interpreta a Demet tiene la tarea titánica de transmitir toda esa gama de emociones sin necesidad de muchos diálogos. Su rostro, su lenguaje corporal, todo tiene que hablar. Y cuando logran hacerlo de forma magistral, como suele ocurrir en las buenas producciones, nos dejan sin aliento, completamente absortos en su drama. La comisaría, como escenario, tiene un simbolismo propio. Representa la ley, la justicia, pero también la potencial pérdida de libertad, la confrontación con la realidad, a veces dura. Que Demet esté allí esperando por Khan, sugiere que Khan está enfrentando algo serio, algo que ha llamado la atención de las autoridades. Esto eleva las apuestas y añade una capa de gravedad a la situación. No es un problema menor, es algo que requiere la intervención de un sistema que puede ser implacable. Y esa espera, esa que a todos nos parece la más larga, es una metáfora de tantas esperas que vivimos en la vida. Esperas por noticias médicas, esperas por resultados importantes, esperas por el regreso de un ser querido. Son momentos en los que el tiempo se comporta de manera caprichosa, alargándose hasta el infinito cuando deseamos que pase rápido y a la vez, sintiendo que el futuro se nos escapa. Lo interesante de analizar estas escenas es cómo nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de la vida y las relaciones. Un instante puede cambiarlo todo. Una mala decisión, un accidente, una acusación injusta, y de repente, la persona que amamos está al otro lado de una puerta cerrada, y nosotros estamos del otro lado, en la penumbra de la incertidumbre, esperando. Quizás, en esa espera, Demet se reencuentra con recuerdos. Recuerdos de momentos felices, de promesas compartidas, de todo aquello que los une. Estos recuerdos, en contraste con la dura realidad del presente, pueden ser tanto un consuelo como una fuente de dolor. Consuelo porque le recuerdan la fuerza de su vínculo, dolor porque la distancia y la situación actual parecen amenazar con romperlo todo. La espera es también un ejercicio de fe. Fe en la inocencia de la persona amada, fe en que las cosas se resolverán, fe en que el vínculo que comparten es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier adversidad. Y es esa fe a veces tambaleante la que mantiene a Demet en pie, sentada en esa silla, mirando la puerta, esperando. En definitiva, la escena de Demet esperando por Khan en la comisaría es mucho más que un simple momento de pausa en la trama. Es un estudio profundo de la angustia humana, de la fuerza del amor, de la tiranía de la incertidumbre y de la fragilidad de la vida. Es una escena que nos interpela, que nos hace sentir, que nos recuerda la importancia de cada instante y la profundidad de nuestros afectos. Es un ejemplo perfecto de cómo la narrativa visual y la actuación pueden tejer una red de emociones que nos atrapan y nos dejan pensando mucho después de que las luces se apagan. Así que, queridos amigos, hemos viajado juntos a través de esa intensa espera. Hemos sentido la angustia de Demet, la tensión del momento y la importancia de esa pausa en la historia. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya traído de vuelta esas sensaciones. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo.
De verdad, su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cómo vivieron ustedes esa escena? ¿Qué sintieron mientras veían a Demet esperar? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado lo que hemos compartido hoy, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos para que más personas se unan a nuestra comunidad y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.